Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Emiko, es con O porque es japonés, entonces no cumple la regla de el género femenino y masculino, así que bacán. Bueno, nada, quiero invitarles a hacer un viaje. Pueden cerrar los ojos, pueden quedarse pensando en la canción que acabamos de escuchar, pueden mirarme, mirar al techo, donde les sea más útil para introducirse en ese viaje. Y en ese viaje, perdón si soy un poquito autorreferente, pero así me sirve para contarles lo que les quiero contar. Todos nacemos, llegamos a este mundo y es difícil, creo que nadie o muy pocas personas en el mundo pueden decir qué recuerdan el momento en que nacieron. Puede ser hasta una experiencia mística. Y vamos creciendo. Y en ese crecer, porque todos crecemos de distintas maneras, el cuerpo cambia la mente, ¿cierto? Cambia el lenguaje, cambia las formas de entender el mundo. Y cuando somos muy niñes, quienes tienen niñas a su alrededor, sobrina, como en mi caso, la Natsuki, también nombre japonés, piensen en sus sobrinos, en sus hijas, en sus hermanos pequeños, en ustedes mismos cuando eran niños. ¿Cómo era el mundo cuando ustedes eran niños? ¿Tenían acceso al internet, a las redes sociales, a la tele o solo a la radio? El mundo en la comunicación también era muy distinto cuando éramos niños. Y de este mundo fuimos absorbiendo, vamos aprendiendo, ¿cierto? Vamos aprendiendo a caminar, a movernos, algunos con distintas dificultades en ese proceso, pero vamos aprendiendo. Y lo más increíble que a mí me parece de la infancia es que la curiosidad es innata, porque la curiosidad además te ayuda a entender el mundo, a hacerte las preguntas para comprenderlo y preguntamos, llega una etapa en la infancia del por qué, ¿cierto? Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué el pasto es verde? Mamá, ¿por qué el gato maulla? ¿Por qué tienes que ir a trabajar? Ese era el tipo de preguntas que yo le hacía a mi mamá hasta que mi mamá decía, ay, ya cállate, no tengo más respuestas para tus preguntas. Y eso pasa también, vamos creciendo, vamos teniendo esas preguntas y de repente nos encontramos con este mundo que no puede responderlas y buscamos respuestas en otros lados. Seguimos creciendo y las preguntas cambian. ¿Por qué hay niñas de otro color? ¿Por qué esa niña puede tener esa Barbie y yo no? ¿Por qué a este niño le dan más oportunidades en el colegio? ¿Por qué yo no puedo jugar a la pelota? ¿Por qué tengo que usar falda en el colegio? Mamá, me carga usar falda en el colegio, no puedo subir la escalera, los niños me miran los calzones. Y esto fue hace no tanto tiempo. Y esas otras preguntas van cambiando a medida que vamos creciendo. Llegamos como a los 10, 12 años y empieza a cambiar aún más el cuerpo. Y este cuerpo que se empieza a llenar de hormonas, mamá, me salieron pechugas. Mamá, mis compañeros están hablando de masturbación. Y mi mamá como que, y a veces, de hecho, ahora que lo pienso, como a esa edad dejé de hacerle preguntas a mi mamá. Y empecé a hacerle preguntas a mis compañeros, a mis compañeras. Empecé a hacerle preguntas al Messenger. ¿Alguien tuvo Messenger? Habían chats a Google, por ahí apareció Google en mi caso. Tal vez algunos de ustedes le hicieron preguntas al Icarito, a la Encarta. ¿Alguien se acuerda de la Encarta? O en las revistas, en el diario. Y por supuesto que los jóvenes de esa edad ahora le hacen las preguntas incluso a la inteligencia artificial. Y bueno, seguimos cambiando y en este empezar a comprenderse en el mundo, a decir, wow, soy un ser humano, tengo mi mamá, tengo mi papá o no, tengo hermanos o no, interactúo, sigo teniendo preguntas y nos empezamos a dar cuenta que las respuestas que nos dan esas preguntas no nos gustan. Y ese momento a mí me pareció maravilloso, porque entendí que había una posibilidad y una necesidad de no aceptar esas respuestas. ¿Cuál fue la primera respuesta que a ustedes no les gustó? ¿O se acuerdan de una última respuesta ahora que ustedes les hayan dicho, porque es así? Pero así cómo? ¿Qué significa ese así? ¿Y por qué tiene que ser así? ¡Qué ridículo! Esas miles de preguntas y miles de respuestas me empezaron a aparecer, yo creo que como a los 13, 14 años. Entonces busqué otras respuestas. Y en algún momento seguí creciendo y ya llega como el momento en que uno tiene que hacerse preguntas y responderse a sí mismo. ¿Qué queréis ser cuando grande?
¿qué vas a estudiar? ¿Vas a ir a la universidad? ¿Tienes la posibilidad de ir a la universidad? ¿Ese privilegio? No, sabes que en verdad mi respuesta para mí mismo es tengo que ponerme a trabajar. O tengo que estudiar en un preu porque en mi colegio la educación no era suficientemente buena como para que me fuera bien a la primera. Y esas son respuestas que uno se va dando a sí mismo. Y si entras a la universidad, como el privilegio que yo tuve con una beca, porque tampoco soy tan privilegiada, aparecen otras preguntas. Y ahí me doy cuenta, bueno, también retrocediendo un poquito, viví los 14 en la Revolución Pingüina. Entonces habían un montón de preguntas. ¿Por qué la educación es así? ¿Por qué no puede ser libre y gratis para todos y todas y todos? Entré el 2011 a la universidad, otras preguntas y otras respuestas. Y de nuevo con los mismos temas, habían pasado, ¿qué? 5 años y todavía seguíamos con la consigna de educación de calidad, gratuita y libre para todos. Y hoy, ¿cuánto ha pasado del 2011? 24, 13 años, probablemente la consigna sigue siendo la misma. Entonces, ahí sabemos, hay preguntas cuyas respuestas todavía no cambian. Y algo que me parece increíble de la juventud y de ese momento en la vida, que además tenemos una cantidad de energía considerablemente mayor, digámoslo ahora que tengo 31, me doy cuenta que cuando tenía 20 tenía harta más energía. Dan ganas de cambiar esas respuestas. Dan ganas de decir, ¿sabéis qué? La respuesta para mi hermano chico, cuando él quiera entrar al colegio, a la universidad, la respuesta para mi sobrina no puede ser, no, ¿sabéis qué? Vaya a tener que trabajar para juntar plata para la U, porque no nos alcanza para pagarla. No puede ser que la respuesta, cuando yo sea más vieja y mi mamá sea más vieja aún, sea, mamá, ¿sabéis qué? Este mes no te puedo pasar una pensión completa. Te voy a tener que pasar menos plata porque también tengo que ayudar a mi sobrina a que pagarle la U. O si alguien se enferma. No puede ser que la respuesta sea caminar kilómetros hasta la moneda para hacer visibilizado el problema. O hacer un bingo. O levantarse a las 4 de la mañana para pedir hora en el consultorio. Y esas respuestas a mí todavía me molestan, me incomodan. Y creo que esa incomodidad, esas ganas de que la respuesta sea distinta, es algo que caracteriza mucho a la juventud y que espero nunca cambie. Probablemente las respuestas que quienes aquí ya no son de la categoría joven buscaban en su juventud eran otras. Mamá, déjame escuchar esta música si no es satánica. Mi mamá peleando con su mamá escuchando a Nirvana o a Guns N' Roses. Esos peinados raros que se hacen estos niños de ahora y en dictadura, no vayas a salir después del toque de queda. ¿Por qué me limitan mi libertad así? Eran las preguntas de mi mamá o de mi papá. Y probablemente las preguntas de mi abuela, de mis abuelos, eran otras, que en este momento no se me ocurren cuál pueden ser, pero voy a llegar a preguntarle. ¿Cuáles eran las preguntas que ella tenía que hacerse y buscar respuesta en otro lado? Tal vez qué va a estudiar, qué marido va a tener, cuántos hijos va a tener una casa, va a tener un hijo, un gato, un perro, etcétera. Y todas las generaciones pasamos por ese momento, son distintas. Probablemente los jóvenes de ahora se van a preguntar cuánto aguantaremos en este planeta con este cambio climático, cuándo se acercará la próxima guerra, cuál va a ser el último tren de TikTok al que voy a tener que sumarme rápidamente porque si no quedo fuera de las redes sociales. Muchas preguntas. Y hoy que tengo 31 años, me paro, hay culturas que ven el tiempo al revés que nosotros. Nosotros vemos el tiempo de manera lineal del pasado al futuro, el pasado estando atrás y el futuro estando al frente, y hay culturas que lo ven al revés. Y dicen que el pasado está al frente, porque es lo que vemos, lo que ya sabemos que pasó, y el futuro está atrás, porque no lo podemos ver. Y sea como sea que lo veamos, yo voy como entrando a la mitad de la vida adulto joven todavía, porque bueno, la ONU dice que somos jóvenes hasta los 35, ojo. Y el cerebro se termina de desarrollar como a los 25, 28, más o menos. Entonces estoy haciendo uso de mi cerebro maduro un poquito más años todavía. Y me pregunto cómo voy a hacer ahora, en esta adultez. ¿Cómo voy a hacer en mi adultez plena, siendo persona mayor, en mi ancianidad? ¿Qué adulto quiero ser? Y a medida que fui creciendo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo hice muchos pactos conmigo misma. Y muy de chica y de adolescente y de joven dije, yo no voy a ser así. No voy a ser negacionista como algunos adultos. No voy a decirle por qué es así cuando alguien me pregunte por qué. No voy a convertirme en eso que juré destruir, básicamente. Y estos pactos que uno va haciendo conmigo mismo, en verdad,
resulta que los rompemos a veces. Yo de repente me miro y digo, uy, soy igual que mi mamá. Yo dije que no iba a ser así, ¿qué me pasó? Y todo el tiempo es un constante recordatorio para que ojalá en lo fundamental y no solamente en lo chistoso, en las formas de hablar, en las formas de expresarse, en las cosas que me molestan, que me doy cuenta que también le molestaban a mi mamá cuando yo era chica, sino que en lo fundamental. Siga permaneciendo en mí el recuerdo de haber sido niña, de haber sido adolescente, de ser joven, cuando sea adulta, cuando sea anciana, cuando sea muy, muy vieja. Espero llegar hasta ahí. Y esa es la invitación que también les quiero hacer a ustedes. ¿Cómo nos imaginamos? Pregúntense a ustedes mismos. ¿Cómo nos imaginamos en esa adultez? ¿Qué adultez queremos ser? ¿Qué pactos estamos haciendo con nosotros mismos que no queremos romper? ¿Y qué pactos hemos roto? ¿Perdieron la capacidad de jugar los adultos aquí en la sala? ¿Los jóvenes aquí en la sala? ¿Cuándo fue la última vez que jugaron como cuando eran niños? El juego, científicamente comprobado, es la mejor forma para aprender. En el desarrollo cognitivo de un niño o de un infante, es la mejor forma y estoy segura aquí que las personas expertas pueden respaldarme. ¿Cuándo fue la última vez que jugaron? Que se rieron, que inventaron mundos, que soñaron cosas posibles, que inventaron un cuento, que le cantaron a su sobrina que van caminando por la calle, Natsuki del jardín, vamos a la casa. Y hoy día mi sobrina canta, mamá, te quiero mucho, vamos a cocinar. Esa forma de crear el mundo, de ver el mundo, de construirlo de los más chicos hasta lo más grande, hasta los desafíos como el cambio climático, que es algo muy complejo de abordar, son son esas utopías, ¿cierto? Que nos ayudan a transitar en este crecimiento de la vida, en este sueño que nunca tal vez alcancemos, pero que nos ayuda y nos motiva a hacer pactos que ojalá no destruyamos jamás. Mi invitación, tanto para ustedes los adultos, los viejos o viejas o viejes, porque también creo que hay que resignificar esa palabra, y a quienes somos más chicos, o lo son más aún que yo, a que piensen en esos pactos, a que piensen en esos mundos imaginarios, a que piensen en cómo jugando, cómo desde nuestro talento podemos contribuir todos a que este mundo sea mejor. Estoy segura, y en la cazuela varios lo dijeron, todos aquí quieren soñar con un mundo mejor, con un bienestar para el resto. Cómo desde tu vereda, desde tu experiencia, puedes contribuir a eso también escuchando la del otro. Ninguna vida es más o menos importante que la otra. Y eso también significa que ninguna experiencia, por más que sea de 80 años o de 5 años, sea más válida que la otra. Ninguna pregunta es más válida que la otra, ni ninguna respuesta. Hay respuestas que sí, nos acomodan más, o hay respuestas que deberíamos buscar. Encontremos esas respuestas juntos. Otra cosa que, ya para ir terminando, porque a veces tenía apuntes, pero como cacharon, medio me doy vueltas y disvarío un poco. Otra cosa que me gustaría comentarles mucho es que en este transitar, en este ir creciendo, en este ir descubriendo el envase que nos permite experimentar la vida, los jóvenes tenemos un rol y tienen un rol que es definitivamente revolucionar el sistema, la sociedad. Ese es nuestro rol. En la teoría de la panarquía social, el rol de la generación nueva es revolucionar el sistema. Y efectivamente, ser joven y no ser revolucionario puede ser hasta una contradicción hasta biológica. Entonces, nunca tengan miedo de ser esa revolución. Y a los que son más viejos, a los que vamos creciendo, el rol de la generación más anciana es conservar la sabiduría y traspasarla. Esa sabiduría no se puede quedar encerrada en ustedes, no se puede quedar encerrada en el trabajo y en el espacio de 8 horas, 9 horas diarias que tenemos que cumplir esa función. Esa sabiduría debe compartirse en la historia, en el contar el cuento, en el decir, este era el mundo que soñamos nosotros y wow, este es el mundo que existe ahora. Toma, aquí te entrego mi experiencia, veamos cómo lo hacemos juntos. En esa maravilla armónica de la diversidad, de la resiliencia que podemos construir, cada experiencia tiene un valor muy importante. Y creo que ahora sí, para finalizar, la invitación es que utilicemos esa experiencia eh, y la aportemos para construir este mundo mejor que soñamos. Y ojalá podamos soñar ese mundo en conjunto también. Muchas gracias.